Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Muchísimas gracias, Señor, por lo que has proveído esta semana, este sábado, Señor. Qué preciosa ocasión, Padre, para estar todos reunidos aquí alabándote. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos disfrutar todos de la lección de esta escuela sabática. Ayúdanos a dar y a recibir, Señor, con toda sinceridad y con toda guía de tu Espíritu, al cual reclamamos hasta aquí entre nosotros. Reclamamos, Señor, tu promesa de bendición. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos a este sábado especial. Hay mucha gente aquí hoy. No estoy acostumbrado a hablar tanto de tanta gente. Vamos a empezar con la lectura de esta semana, que es titulada El fin. Y nos hace recordar el versículo para memorizar. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la esperanza de todo cristiano. Todo cristiano cree en la resurrección y cree que por muchas vicisitudes que pasemos en la vida, por muchos problemas aparentes de que no tienen solución, que son demasiado duros, creemos, aparte de todo eso, a pesar de todo eso, tenemos que tener la esperanza de que hay otra vida, la vida eterna, la cual nos promete el Señor que si estamos en Él, la viviremos. Y eso es lo que nos hace reflexionar sobre todo el libro de Job. El libro de Job es el que se va a estudiar este trimestre, y la verdad es que, si habéis tenido ocasión de leerlo, la verdad es que dan ganas de releérselo, porque cuando lo vas leyendo te vas como perdiendo muchas veces, porque a veces Job recibe, a veces reciben los amigos, a veces Job se retracta, a veces vuelve otra vez como a reclamarle al Señor qué está pasando, ¿no? Se enfada incluso con él, ¿no? Para entender la situación de Job, vamos a leer Job 1. Simplemente los primeros párrafos para entender en qué situación se encontraba Job cuando recibió esa prueba tan grande sobre su persona, ¿no? Dice Job 1:1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ahí viene esa aparente contradicción, ¿no? Ese aparente capricho, ¿no? de Dios, que dice: bueno, ahora, ¿no? Ante Satanás, mira, pues puedes tocar al menos su vida lo que creas conveniente. Y mira Job lo que tiene que sufrir, ¿verdad? Grandes enfermedades, llagas en su piel que hasta tenía que rascarse con una teja de lo que le picaba, bueno, y muchas cosas, ¿no? Llagas en la boca, horrible, ¿no? Y un varón perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, la pregunta lógica que te entra a la cabeza es: ¿y tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto? ¿Y qué va a pasar esto con nosotros? Entonces aquí es donde tenemos que comprender, yo creo que es una reflexión importante cuando vemos Job 1 y luego vemos otra vez y el capítulo que nos hace reflexionar la lección de esta semana, que es Job 42, el último capítulo, ¿no? Y vemos como en Job 1 hay una serie de pertenencias que Job tiene. Si alguien las quiere leer, alguien que esté cerca de la cámara, por favor, para que haya un buen sonido, os ha tocado. Job 1, leed, por ejemplo, sí, 1 y 2, del 1 al 3, bueno, perdón, 2 y 3, va. Sí, 2 y, bueno, alguien que esté cerca de la cámara, lo siento. Es para que así no tengamos que gritar. 2 y 3. 2 y 3, sí. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fijaros lo que este hombre tenía. Tenía una gran propiedad. Si leemos Job 42, Job 42, 12 y 13, ¿alguien más? Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14.000 ovejas y 6.000 camellos y 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Notáis alguna diferencia entre las dos lecturas? El doble, ¿verdad? Explicó lo que tenía. Doblemente bendecido. Los hijos iguales. Los hijos igual. Pero aquí dice que las mujeres, las hijas eran más hermosas. Las más hermosas de toda la tierra. Ahora le tocó todo menos la mujer se la dejó. No sabe lo que hace. Pero para tener más hijas tiene que Pero fijaros lo interesante de la numerología de los dos casos, porque si nosotros sumamos la cantidad de posesiones que tenía al principio, tenía 7.000 más 3.000 más 500 más 500, pues serían unas 11.000, ¿no? ¿Qué es 11? ¿Recordáis el número 11 qué significa? Creo que Víctor lo sabe. Aprobado por ley divina. Él era temeroso de Dios, recto en su camino. Aprobado por ley divina. 11. Pero eso solamente es en Cábala, ¿no? La cábala copia de alguien. La cábala copia de alguien. O sea, todos los números que coge Satanás los coge porque ya están creados, ya tienen un significado. Entonces él se los aplica a él mismo. Por eso, ¿qué quiere ser él? Quiere ser como Dios, ¿no? Quiere ser como Cristo, no. Quiere ser, tener el poder que él tiene, pero como él quiere ser. Quiere su lugar. En su lugar. Fijaos por eso lo de 7 hijos y 3 hijas, en total son 10 hijos. Y el 10 se repite tanto al principio como al final, son distintos los hijos porque los primeros han muerto, pero la cantidad sigue siendo exactamente la misma. El cómputo final 10. ¿Por qué? El completo, una vez más. ¿Y por qué no 2 hijos y 18 hijas? O, ¿no? 7 hijos y 3 hijas. Y tanto al principio como al final. 7, séptimo milenio. 3, tercer milenio. Los dos números hacen referencia a ¿qué? A la segunda venida. A la segunda venida. Los dos hacen referencia a la segunda venida. Vemos claramente que tiene una bendición material superior una vez ha pasado todas las vicisitudes, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿Job es el mismo después que antes? No. ¿Hay un cambio en Job? Pero no era perfecto. Pero que se hizo un cuestionamiento del mismo. O sea, él cuestionó de que en realidad, ¿por qué le pasaban esas cosas? No entendía. Entonces, a raíz de que pudo darse cuenta y que Dios le duplicó lo que tenía, entonces creo que se dio cuenta de que en realidad hizo un cambio. Pero dicen que es perfecto. Era perfecto ya. ¿Cómo puede cambiar la perfección a la perfección? A plus one perfecto. Sí, pero hay un detalle, que él antes no conocía la obra del diablo y después se da cuenta de que el diablo actúa en este mundo y lo vio en su carne, ¿no? Porque es por el diablo que le sucede todo lo que le sucede, no porque se lo mande Dios, sino Aunque que él- Dios permite al diablo que haga eso. Aunque él le dice a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, Claro, por eso él no conocía la obra del diablo hasta que ha vivido toda esa experiencia. Luego sabe quién es Dios y quién es el diablo. Entonces, Job era inocente. Relativamente inocente, ¿verdad? Claro. Bueno, pero es como una planta, es decir, antes que dé fruto, en ese momento igual es perfecta. Pero en el crecimiento va perfeccionándose cada vez más, pero en toda la esfera es perfecta. Pero si es perfecta, es perfecta. Sí. Venga, ¿alguna reflexión más? Pero no hay un comentario antes que
como una conversación entre el diablo y... Sí, bueno, después de todo esto, sí. Bueno, y Dios le permite que, Sí. que pruebe a Job, Sí. ¿no? Sí, pero ¿eso no pasa con nosotros también? Eso es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Si Job es diferente después de la prueba a como era antes, ¿Job necesitaba eso? No lo necesitaba. Pues si era perfecto, no le hacía falta. ¿Seguro? Sí la necesitaba. Hemos dicho que no conocía el mal, no conocía a Satanás, luego conoce. Recordemos lo que se escribe en el Nuevo Testamento. Por muchas perplejidades entraréis en el reino de los cielos. Pero a ver, el Es único decir, inmutable es Dios. Nosotros nos vamos a seguir perfeccionando durante toda la eternidad. Ahí está. Esas cosas las Ellen necesitamos. White dice, como Dios es perfecto en su esfera, vosotros sed perfectos en la vuestra. Entonces, Job era perfecto porque aplicaba lo que sabía al 100%. Él sabía una cantidad de verdad y en ese momento él ejercía la perfección. Pero, ser perfecto implica no pasar pruebas. No. Ser perfecto quiere decir, conozco 5 de 10, aplico 5 de 10. Pero Dios quiere que sigamos perfeccionándonos a nivel absoluto, no a nivel relativo a lo que sabemos, podemos ser perfectos. De hecho, nos manda que seamos perfectos, Dios. Pero a nivel absoluto, en comparación con Cristo, nunca llegamos. Entonces, nos queda otro escalón para subir. Y entonces es cuando utiliza el Señor las pruebas, permite que pasemos cosas para asumir, castellano es alcanzar, sí, no sabe subir, para llegar a alcanzar otro nivel del cual quizás nosotros no somos conscientes, como le pasará a los 144.000, que serán perfectos y aún estarán con esa angustia pensando, ay, si yo hice algo y no me... Y serán perfectos, no serán conscientes de esa perfección. ¿No? Pero tú lo has dicho ahora, los únicos que serán perfectos serán los 144.000. Los otros estarán en ese proceso. Pero perfectos también, a nivel relativo. O sea, no perfectos Perfecto, a nivel como Cristo, porque ellos serán como Cristo, pero los que estamos y nos quedamos por el camino, debemos ser perfectos en nuestra esfera de actuación. Claro, es que depende en esos casos, tanto el 144.000 como Job, del caso de tribulación, la magnitud de la tribulación, que es lo que va a provocar esa perfección. Pero mirad cómo el libro de Job es el que más atacan sobre el cristianismo. Porque en el libro de Job, la gente, si no profundiza a lo que tú ahora estás explicando, dicen, esto es una injusticia. ¿Cómo puede Dios actuar así sobre una persona que es buena? Y es el gran escudo de, pero si yo hago ya las cosas bien, ¿por qué me tiene que tocar a mí todas las desgracias? Bueno, es como se funciona, ¿no? Por eso es necesario lo que estás explicando. Porque pensar que en iglesias adventistas, que yo personalmente he estado en diálogos de escuela sabática, quizás ahora hará, no sé, 5 o 6 años, en la iglesia de Urgell, en Barcelona, he vivido literalmente como todos, absolutamente todos, en una clase de escuela sabática ya decían un pensamiento que cada vez es más común entre muchos adventistas, y es que el libro de Job no es cierto, es un mito, que no es verdad, que Job no existió nunca. Entonces, porque no llegan a todo esto. Y mirad si es importante lo que estás diciendo, porque es contrarrestar lo que muchos ya adoptan en plan teología como una verdad absoluta. Esto no es cierto, es una metáfora, como lo mismo sucede en el diluvio o en la creación. Ese pensamiento lo está inundando todo. ¿Cómo es posible afrontar cualquier situación difícil de la vida entonces? No se puede afrontar, porque si te pasa algo malo es que entonces Dios te está pegando caña y este es un capricho de Él. Entonces, ¿dónde está la providencia? ¿Dónde está...? Bueno, estaríamos, digamos, fuera de Dios y diríamos nosotros como personas como Dios, ¿no? Pues sin Cristo, recibiendo los palos por pecador. Por eso el libro de Job demuestra lo que es la realidad de la vida, que es una lucha entre el bien
y el mal entre Dios y el diablo, y entre medio está su pueblo, el pueblo de Dios, que es el que recibe los ataques. Exacto. Pero no es porque Dios te los mande, ¿no? Sino que como tú estás obrando en consecuencia, el diablo se revela contra ti y quiere hacer que te pierdas. Y por eso, por muy justo que seas, y cuanto más justo seas, más dificultades tendrás, porque más problemas te pondrá el diablo para que cedas y abandones. El Señor conocía el corazón de Job. Cuanto más cerca del Señor estamos, cuanto más preparados estemos para recibir según qué pruebas, para llegar a un nivel más cerca del Señor, la prueba más difícil es. Job tenía el nivel que tenía, pues él estaba preparado para recibir esa prueba en ese momento, y lo demuestra al final, porque lo supera, reconociendo la supremacía del Señor, sobre todo relacionado con la creación. Eso es lo que le hace reflexionar. Y recordemos un poco, por un momento, las reacciones de Job, porque dice: maldice el día en que nació, se queja contra Dios, afirma que los malos prosperan, se queja de la indiferencia de Dios ante la maldad y lamenta su desdicha actual. Un poco como hacía David también. Pero ves, era humano, ¿no lo hemos hecho todos eso en algún momento? Cuando leemos en la White y nos habla de cómo debemos afrontar los momentos difíciles, cómo no debemos caer en la depresión, como todos esos mensajes que envió Bethany al grupo, y cómo la alegría es necesaria para poder afrontar estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos tener la esperanza de que todo lo que estamos pasando es porque Dios conoce nuestro corazón. Evidentemente está el otro lado, ¿no? Que estamos haciendo el loco y evidentemente nos metemos en la boca del lobo y ahí tenemos que sufrir porque nos lo hemos buscado, ¿no? Pero todos aquellos que buscan al Señor van a tener que modelarse como el oro en el fuego, ¿no? Con el fuego de la prueba. Es la única manera en la que vamos a ¿cómo se dice? Purificarnos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando le pedimos al Señor humildad y le pedimos cambiar, y le pedimos morir al yo, y le pedimos ser perfectos, y luego nos pasan cosas, no podemos quejarnos. Porque ese es el camino. Ese es el camino. Nos está respondiendo a la oración y no nos estamos dando cuenta. De hecho, Elena White habla en un, yo creo, no sé si es en el Camino a Cristo, no me acuerdo qué libro es, donde dice que no somos conscientes, que deberíamos de tener cuidado cuando le pedimos a Dios que nos humille, porque tal vez no estemos preparados para afrontar esa prueba. Y ella dice, deberíamos de ser muy conscientes y de tener mucho cuidado, porque no sabemos lo que realmente le estamos pidiendo. A ver, humillarnos en el sentido de que, claro, se acabe nuestro yo y todo eso, pero realmente estamos preparados para lo que Dios nos contestará esa oración. Porque humillarse, ya nos imaginamos las pruebas que nos pueden venir y las afrontaremos. Entonces dice, debemos de ser cuidadosos, dice ella, al pedir ciertas cosas. Debemos de pensar muy bien lo que pedimos en oración. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros, en afán de querer perfeccionarnos y en afán de querer ascender más, y tal vez no estamos preparados para hacerlo. Entonces debemos, dice ella, de ser inteligentes al orar. Orar con inteligencia. No es solo fervor, no es solo abrir nuestro corazón, hay que utilizar la mente para orar también. No se puede solo sentir para orar, sino muchas veces ni oraríamos, porque ni ganas tendríamos. Muy bien, siguiendo una reflexión. Antes ha dicho Joseph que no conocía los efectos de Satanás, ¿no? Job, ¿no recuerda a alguien así inocente que tampoco conocía esos efectos? Adán, ¿verdad? Fijaros como en 1 de Corintios
15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Y si miráis Job 42:12, dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, cuando tuvo 12.000 ovejas, etc. El primero es 1 Corintios 5 y el segundo es Job 42:12. Evidentemente en el segundo, en Job 42, habla de bendiciones materiales, pero hemos dicho que Job que no era el mismo, ¿verdad? Job había cambiado. Recordemos también cómo el segundo Adán, Cristo, vino a hacer ¿qué? El bien, hacer lo que el otro había, digamos, destrozado, ¿no? O sea, hay como una pequeña similitud en esa, digamos, en ese cambio, en esa progresión espiritual que uno mismo tiene que tener, ¿no? La muerte a la carne, la muerte al viejo hombre, que, bueno, Job tuvo que también luchar con eso, y luego renaces, y el posterior estado es mejor que el primero. O sea, que tenemos que ver también esa similitud espiritual de todo esto, no solo material. Y me gustaría leer Job 42, porque en la lección nos dice que a Job le quedan muchas preguntas sin respuesta. Y dice que, hasta donde conocemos, Job nunca supo las razones detrás de las calamidades que sufrió. O sea, él sufrió y nunca supo por qué sufrió. Yo discrepo. Me gustaría leer el capítulo 42, desde el principio. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿No está reconociendo aquí algo? ¿No está reconociendo algo? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por lo tanto, antes había cosas que no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que sabe por qué le pasó todo eso. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay un arrepentimiento sincero de Job. Hay una madurez de Job. Una vez ha pasado todo lo que ha pasado y mira atrás. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Misericordia del Señor, después de lo que hemos dicho antes, que Job le había criticado y le había respondido a veces con vehemencia, ¿no? Pero ¿qué ve el corazón de Job? ¿Qué ha hecho antes de todo esto? Se ha arrepentido. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, con mi siervo Job. Con mi siervo Job. ¿Veis alguna similitud especial aquí? ¿A quién le tienen que sacrificar los carneros? ¿A Job? No. Hay que sacrificar por los amigos. Por los amigos. ¿Y quién es el que tiene que interceder por ellos? ¿Quién intercede por nosotros? ¿Qué
la época de los hebreos? A Cristo, el sacrificio expiatorio, ¿verdad? ¿Y quién ora por nosotros? Y en Job, no me acuerdo qué capítulo, él sufre muchas cosas igual a Cristo. Igual a En una parte dice que le escupían el rostro, se burlaban, lo mismo que pasó. Y las llagas. Sí. O sea que también está emulando que hacernos una idea a nivel humano de lo que pasó Cristo en su cuerpo. Hacernos una idea. Y se te pone la piel de gallina. Bueno, y nos enseña también la oración intercesora, que es algo que se repite a lo largo de la Biblia también. Y fijaros, es lo que viene luego, dice en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando hubo orado por sus amigos. Yo quiero leer acerca, porque aquí aparece el comentario bíblico de 42:10, donde ella habla de eso, dice: esforcémonos para caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino por los que se le oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudaran las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad y orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor, pues sus oídos están abiertos para oír oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla ante Él. Sí, y vemos que eso es algo muy como en Abraham y en Moisés, como esa gente que tuvo gran relación con Dios, intercedieron mucho por su pueblo, por los pecadores. Daniel y todos ellos enseñan amor por su pueblo. Fijaos, hace algo también Abraham hasta con Sodoma. O sea que dices, el colmo de maldad que tenía Sodoma, y se pone a dialogar con Dios, y si hubiere tantos, y si hubiere unos pocos menos, y no seré pesado, pero... y va insistiendo. Y los de Sodoma estaban lejos, pero Moisés, que lo volvían loco, los pobres lo torturaban, y sin embargo varias veces oró para que Dios no los destruya. Pero conocían la promesa porque sabían cómo era Dios, y ahí rogando. Y fijaros cómo es el orden, arrepentimiento, intercesión y luego bendición. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Habéis sumado el total de todas las cosas que recibe luego? Evidentemente se han sumado a 11.000, luego es 22.000. Doblemente bendecido por ley divina, o aprobado por ley divina. Está en otro punto de perfección, el cual le corresponde en función de su conocimiento y de su fe, porque ha madurado, es nuevo. Es un nuevo Job. O sea que esa es la esperanza que tenemos que tener en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles. ¿Qué toca? Recordar a Job, no borrarlo de la lista. Recordar a Job, lo que representa, a quién representa, el momento espiritual que representa, y que realmente es para ser que el postrer yo en Cristo, sea mejor que el anterior. Tanto a nivel espiritual y después a nivel material, Dios dirá. Pero es interesante este concepto. También creo que Job prefigura un poco a los 144.000, que también ora por las abominaciones de Jerusalén, ¿no? Y que van a seguramente sufrirán grandes cosas. Posiblemente. Me gustaría hacer mención del día miércoles. El día lunes me lo he saltado un poco, pero bueno, la cuestión es... Perdón, lo que acaba de decir él es muy interesante, porque los 144.000, como describe Ellen White, son los que estarán orando y gimiendo por los pecados que se harán ¿dónde? Con sus amigos, sus hermanos en la fe, en la iglesia adventista. Esos van a ser los 144.000. El reflejo de Job es tremendo en esto. Sí, señor. El lunes nos hablaba de casos de personas que fueron fieles y acabaron muriendo, ¿no? Job también murió, pero de viejo. Y nos hace reflexionar también, ¿no? Cómo, no por el hecho de ser recto en el Señor y seguir a Dios y ser perfecto en tu esfera, vas a vivir hasta viejo, ¿no?
En nuestro caso, esperemos no llegar a viejo, ¿no? Bueno, de hecho, no vamos a llegar, ni ver una cosa por otra. Aún. Pero que la esperanza tiene que quedar clara. O sea, si tú mueres haciendo el bien, mueres en Cristo. Y el dormir es dormir. Tú cuando vas a dormir, ¿cómo te pasa la noche? ¿Rápido o despacio? Si duermes, claro. Rápido. Rápido, ¿verdad? Vas a dormir, duermes profundo, te levantas y han pasado 7 horas. Wow, eso firmaría, ¿eh? Pues es lo mismo la muerte, ¿eh? Aquellos que murieron hace 1000 años, ¿no? Los que murieron hace 50, cuando despierten dirán, vaya, ¿no? Es muy interesante ese concepto también, ¿no? Es lo que realmente copia Satanás. Cuando Satanás dice, cuando mueras irás al cielo, ¿no? A través del Vaticano, ¿no? Sí, todavía no. Sí. Eso es algo que confunde. Hay una parte que Pablo dice, para mí es mejor partir y estar con Cristo, porque él sabía que apenas moría ya estaba con Cristo, pero eso utilizan generalmente los cristianos que creen en la inmortalidad del alma para decir, Pablo está diciendo que se moría y que se va a dormir al cielo. Es que es el concepto de dormir. Si tenemos claro, por eso dormir es todo el rato en la Biblia, morir. La muerte es un sueño, termina un sueño. Entonces, a ver, cuando tienes ese concepto claro, ya ves la copia de Satanás por dónde va. Te está engañando, pero no. Sí, pero no. Como hizo con Eva, ¿no? No morirás. Adán lleva casi 6.000 años, bueno, lleva 5.000 años Adán fallecido, pero para él habrá pasado como un segundo. Pues hablando de 5.000 o 6.000 años, vamos a ir al miércoles. Nos habla de una cita para reflexionar sobre el reino final y dice así, vamos a leerla, dice así, esto está en Patriarcas y Profetas, página 355, ¿no? Sí, el gran plan de redención dará por resultado el completo establecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra serán redimidos, y esta será la morada eterna de los obedientes. De los obedientes, evidentemente no de todos. Durante 6.000 años Satanás luchó. ¿De dónde lo está viendo el Nahuatl? Lo está viendo desde el futuro, ¿verdad? Ya lo está viendo desde el punto de vista de la salvación. Luchó por mantener la posesión de la tierra. Si lo mira desde el futuro, el tiempo ha pasado, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años han pasado o no sabe cuántos años han pasado? ¿Por qué? ¿Cuánto hace que Satanás lucha por mantener la posesión? 6.000. ¿Cuándo empezó esa lucha en la tierra? Con la caída de Adán. ¿Cuándo acabará en la tierra la lucha? La segunda venida. La segunda venida. 6.000 años. Y lo ve de pasado. No dice, bueno, en el futuro. No, de pasado. Ya ha pasado, ya ve los años que han pasado. Ella fue llevada hasta la eternidad en esa visión. Incluso ella oye el día y la hora. Pero cuando regresa no lo recuerda. No lo recuerda, bueno, se lo borra el Señor. Se le borra de la mente. Por eso le dijeron que van a pasar. Siempre en la Biblia, porque la persona que se lo dijo, ahora en la Biblia no te dice que el día y la hora nadie sabe. Entonces le dijo, ahora sé que eres una falsa profeta, porque la Biblia dice muy claro que eso no se puede saber. Y ella dijo que lo había oído, pero que lo había olvidado, ¿no? Esto está en Testimonios para la Iglesia. Está claro que Dios lo sabe. Sí, claro. Por lo tanto, es libre de decirlo. Está claro. Y Cristo también lo sabe. No, listo, es Dios. No es que para muchos solo lo sabe el Padre. No se habla, no te lo digo. Yo con mucho gente, bueno, atletista que todavía están en la iglesia, en la organización, ese tema se confunde mucho porque te hablan de que Elena White dijo, bueno, que es relativo los 6.000 años, más o menos, que a veces dice por casi 6.000 años y cuesta un poco entender a veces ese tema, que a veces ya está hablando de su tiempo presente, a veces desde el futuro, y simplemente varía en eso. Pero que ella tiene claro, digamos, cuando dice casi 6.000 años porque está presente y cuando dice 6.000 años. El problema es que no analizan cada cita desde la ubicación de tiempo real donde ella se sitúa para decir eso. Y cuando uno le dice eso, te dicen, bueno, eso es como muy demasiado. Pero es porque no les
interesa. Claro, claro. Porque si se plantean realmente momento de partida y momento final, tienen que poner una fecha. Y claro, hoy no puede ser. Muy bien, pues una vez analizado esto, me gustaría leer una cita de Ellen White del viernes para reflexionar lo que nos espera cuando estemos allí con el Señor. Dice: se nos ha dicho que la hueste de los redimidos recorrerán de un mundo a otro y se usarán mucho de su tiempo en investigar los misterios de la redención. A lo largo de toda la eternidad, este tema se abrirá continuamente a sus mentes. El misterio de la redención será abierto a las mentes de los santos por toda la eternidad. O sea que para comprender todo eso, tenemos la eternidad y siempre estaremos comprendiendo. No esperemos que con la lógica humana comprender ciertas cosas, y si no llegamos a la total comprensión lógica, coger la Biblia y tirarla a la basura. Porque nos queda el punto de fe. Nos va a demostrar el 90%, porque tenemos arqueología, tenemos historia, tenemos la profecía cumplida, pero nos queda un poquito, una parte que tenemos que creer por fe. Que parece, bueno, sí, creer en Dios ya está. Bueno, pero es que tenemos la fe de que cuando estemos con el Señor vamos a ir comprendiendo con una mente nueva, con un cuerpo nuevo, con una capacidad nueva, lo que antes era imposible para el hombre comprender. O sea, solo por eso ya dices, quiero estar ahí, ¿no? Quiero saber más. Luego, es increíble la reflexión que hacen las preguntas para dialogar. No sé si leo la primera pregunta. Me gustaría leerla porque ellos mismos hacen una pregunta y además ponen un ejemplo muy interesante, y la respuesta la han dicho ya en los días anteriores. Dice: ¿qué significa revelación progresiva? Pues eso, ¿no? Que poco a poco habrá un mensaje, y en la cual dice que en el tiempo final habrá un mensaje especial, diferente, que incluso cuando la gente lo escuche dirá: ¿esto qué es? ¿No? Ese es el problema, que como no se acepta esto, cuando hay un mensaje nuevo, sí, esto sale de los cánones, ¿no? Yo se los pregunté varias veces a los pastores y a los ancianos. Digo, a mí me enseñaron cuando llegué prácticamente como una doctrina de que la revelación es progresiva. Digo. Pero entonces, ¿cuál es la nueva luz? Porque hasta donde yo veo es siempre la luz de la época del lenguaje. ¿Cuál es la nueva luz si es progresiva? Y ahí no saben qué responder, pero igual se siguen negando. Es que hay citas realmente flagrantes, cuando dice que el ángel, ese ángel que viene del cuarto, era un mensaje que algunos, que cuando lo oigan, que están muy establecidos en lo de siempre, no serán capaces de reaccionar y comprender. Que vendrá de una forma impensable, sí, no sospechada. No sospechada. O sea, son cosas que realmente tienen que hacerte reflexionar, que puedes estar perdiendo la verdad presente por no abrir la mente, ¿no? Y aquí la cuestión dice: ¿qué otros ejemplos hay del modo en que actúa esta idea? Dice, por ejemplo, uno comienza aprendiendo los números, a contar, después aprendemos cómo sumar, restar, multiplicar y dividir esos números. Luego vamos a cosas más profundas como el álgebra, la geometría y el cálculo. Y todo opera con aquellos números básicos. ¿De qué manera esta analogía nos ayuda a comprender la idea de la revelación progresiva de la teología? ¿De qué manera nos ayuda a comprender esto? Total y absoluta, ¿no? Han cogido el ejemplo de los números y luego no aplican ese ejemplo, que es realmente básico. Dice, con números básicos se pueden aprender grandes cosas. Es la magia de las matemáticas de Dios. Nos pone el ejemplo de las matemáticas del hombre y no la aplica a las de Dios. Entonces, es increíble como la escuela sabática, no se está dando cuenta, van poniendo bases, van poniendo peldaños para seguir hablando y seguir profundizando en la venida del Señor, en su segunda venida, en el momento concreto de su venida, y dando pruebas
sin darse cuenta, probablemente, ¿no? Claro, de lo que ha de venir. O sea que recordemos cuando Elena White nos dice que la escuela sabática es básica, es incluso más importante, creo que en algunos sitios dice, que el propio culto. Debe prepararse y se debe asistir. Yo cuando leí realmente Dice que es el corazón de... Sí. Es el alma de la iglesia. Es el alma de la iglesia. Hace muchísimo tiempo que lo leí y me quedé realmente tocado y recuerdo que siempre esa cosa de muchas cosas, ¿no? Aunque no te toques. Pero bueno, la cuestión es que ves que realmente ahí está como puesto una línea en la cual vas a ir cada día aprendiendo, aunque los que la escriban no la escriban con esa intención. El Señor escribe recto con renglones torcidos. Es una promesa. O sea que tenemos que seguir estudiándola con fuerza. Bueno, pues hasta aquí la lección. No sé Ahí si en el capítulo 42 de Job, en el versículo 16. Sí. Bueno, y 16 si quieres también. Nos dice, después de esto vivió Job 140 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo lleno de días. ¿Os recuerda alguna cosa esto de estas generaciones? Tercera y cuarta generación. Vamos a Éxodo 20, y hay un mandamiento cuando habla de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fijaos como en este caso de bendición divina es totalmente lo opuesto. Llegar a cuarta generación con bendición. Pero además, ¿por qué cuarta? Una vez más el 4. Como los 4 ángulos de la tierra es un absoluto en general. O sea, es bendición total. Y en el otro caso es maldición extrema. Otra vez entonces similitud con Cristo, ¿no? En Él benditos todos los que no creen, evidentemente. Porque también el 4 representa la primera venida de Cristo, los 4.000 años. O sea que en esa muerte también somos todos los que queremos ser bendecidos en ella, ¿no? Siempre dando vueltas en la misma números básicos, ¿no? Y recordemos que el libro de Job parece ser que fue escrito por Moisés como el primero de todos los libros de la Biblia. El primer escrito de todos. Sí, aquí dice que era de los primeros, no dice el primero. Pero... bueno, según muchos parece ser que fue el primero de todos. Y una vez más, quiere decir que, bueno, eso también hay personas que lo ponen en duda, pero que Job, claro, no es del pueblo judío, sino que es anterior a todo ello. Y ya lo refleja de un modo tremendo. Y claro, anterior a los judíos vivían más días, pues probablemente, porque estaban más cerca de los antediluvianos, ¿no? Pero aún y así, Job murió viejo y lleno de días. Debería superar a saber a cuántos. Sí, porque ya tenía 7 hijos y 3 hijas y todas las haciendas que tenía no debía ser un por el pueblo. Y luego 140 años más. Yo quería comentar algo con lo que dijo Víctor de que se discute la autenticidad del libro de Job. Yo cuando estaba en la Iglesia Católica y en los libros de la teología jesuita, ellos ya hablaban de eso, de que Job y Jonás no son ciertos, ¿no? Y también lo hablan de Daniel. Pero de Job y Jonás lo ponían así como que era un mito y no era una fábula verídica. Una lección. Y Jonás también. Y eso es lo mismo que dicen con el diluvio, la creación. Y fijaos con lo que habéis comentado sobre la creación, recreación, etc. Sí es importante saber que esto es fidedigno, porque ya lo que es cuestión numérica, que tendría que ver con la semana de la creación y el retorno de Cristo, ya también se lo cubren de un plomazo. Y que es objetivo que todas estas cosas que ya escribían los jesuitas desde hace tiempo, ahora se dicen en el pueblo de Dios. Muy bien, pues hasta aquí la escuela sabática. Si queréis hacer algún comentario, alguna reflexión más, lo que sea. Aún hay tiempo. Pues nada, entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu santo nombre, Señor. Solo podemos agradecerte por todo lo que tu Espíritu hoy ha mostrado aquí. La belleza de tu palabra, Señor. Que cada letra, cada coma, Señor, que tú pusiste aquí en tu palabra es para algo. Ayúdanos a comprender que no hay nada baladí, que todo tiene su significado, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra ignorancia, por nuestra falta de fe, Padre. Ayúdanos a comprender como Job comprendió, a madurar, Señor, cada día. Ayúdanos a ver que nosotros hacemos nuestra vida, Señor. Queremos tomar